repleto de información económica. Quinto retiro, el gobierno no resistió, a la mínima presión tuvo que ceder. La inflación desatada, crecimiento muy menor. Vamos a conversar de economía y de la situación económica de la calle. ¿Con quién? Con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, con Ricardo Mewes, que atienden ellos a la gente que va a comprar y por lo tanto están con el pulso de la calle y de la gente en la punta de los dedos. Ricardo Mewes está con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Hola Tomás, muchas gracias a usted por contactarnos para hablar de lo que vive hoy día el país. Quinto retiro. ¿El ministro de Hacienda aguantó, soportó 32 días? Había dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el quinto retiro es una bomba, dijo. Y resulta que la bomba la activó. Claro, puede ser una bomba más pequeña porque es con determinadas condiciones para determinado grupo de personas, pero al final, bomba grande o bomba pequeña, la bomba se produjo, son declaraciones de él. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta decisión? Varias cosas, Tomás. A lo menos te puedo enumerar tres. Primero, incertidumbre total, dado que tanto en el discurso del presidente como en el del propio ministro no se iba a abordar un quinto retiro. Se estaba pidiendo que lo rechazaran, eso hoy día no es así. Y lo que está de fondo aquí es que nuevamente le están quitando los recursos a las personas que debieran disponer de ellos al momento de jubilar. Uno podría ver las alternativas que plantea un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, todas esas situaciones le restan, insisto, esos recursos a las personas que van a jubilar en 5, en 10 años más, y claramente es un despropósito y es una mala política pública. Lo dijimos desde el principio, desde que partió este sistema de los retiros. Primero, segundo, tercero, hoy día vamos en el quinto. Es una mala política pública porque le está quitando los recursos a los jubilados. Perdón, ya se está presentando el proyecto del sexto, por si acaso. Ahora ya se anunció. Esto no tiene fin. Bueno, no tiene fin hasta que se termine con todos los recursos. ¿Y eso a quién va a afectar? A las personas más vulnerables, a las personas que requieren de esos recursos para incluso ir a la asistencia médica, a comprar los remedios. Esas personas, Tomás, no van a tener esos recursos cuando jubilen. Pero Ricardo, ¿qué posibilidades había que este gobierno defendiera el no al retiro si estuvieron a favor del cuarto retiro? No hay ninguna posibilidad de defenderlo. No hay una responsabilidad moral para defenderlo. Entonces, claro, yo veo a Giorgio Jackson argumentando, veo a Gabriel Boric que no le gusta, pero no hay ninguna posibilidad. O sea, no son creíbles desde ese punto de vista, hay otras cosas que sí. Y por lo tanto, yo creo que no había ninguna posibilidad de tener esto. Ahora, yo no sé qué va a pasar con este quinto retiro acotado, porque posiblemente esto se modifique en el Congreso. Así que podría incluso ser más amplio de acuerdo a las presiones. Pero, ¿había alguna posibilidad moral de defender el no retiro? Moral yo creo que no, Tomás. Sin embargo, el gobierno entrante, que tienen 32 días en el poder, tienen un capital político. Y ese capital político era importante hacerlo notar porque da tranquilidad o daba tranquilidad hacia el futuro. Y eso es lo que hoy día está en cuestión. Probablemente, además, este otro proyecto no le quite la posibilidad de que el proyecto del quinto retiro siga su curso. Entonces, claramente es un problema de credibilidad, de estabilidad futura, y eso nos preocupa muchísimo. Ya el propio ministro Marcel decía que si se aprobaba el quinto retiro íbamos a llegar a tasas de inflación con 5 puntos más, vale decir, prácticamente al 15%. Y eso es nefasto para el bolsillo de las personas que día a día tienen que comprar pan, la leche, las papas, el arroz, las lentejas. Eso es tremendamente complejo para ellos. Entonces, claramente aquí se puede producir un proceso de desestabilización respecto a la credibilidad que tiene el gobierno. ¿Usted le cree menos hoy que ayer al ministro Mario Marcel? Yo creo que el ministro está en una situación, tú lo dijiste, muy compleja, pero yo hubiera esperado que se hubiera mantenido
firme que el presidente Boric hubiera salido también a respaldar a su ministro. Aquí se genera un espacio de incertidumbre muy potente y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días con la tramitación de este proyecto. ¿Qué pasa con el plan que anunció el gobierno? El gobierno anunció un plan económico y este plan se llama Chile Apoya por 3.700 millones de dólares. ¿Por qué este plan no le hace sentido ni al Congreso, pero no sé si ha hecho tanto sentido también a la ciudadanía? Lo que pasa es que la ciudadanía en general, y esto quizás es políticamente incorrecto decirlo, pero se acostumbró a que el gobierno lo asista cuando no ha tenido recursos. Y eso pasó en la pandemia. Sin embargo, hoy día la situación es otra. Durante todo el año pasado, en nuestro sector, crecimos en forma importante. Se generaron potenciales ahorros de esas personas con los recursos que tuvieron. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, hoy día el foco tiene que estar en aquellas personas que o no tienen trabajo o que necesitan incorporarse a la masa laboral y por lo tanto nos parece sí correcto que se apruebe el IFE laboral. Pero las otras medidas que van en subsidio a las personas creo que tienen que poner foco en aquellas personas que realmente más lo necesitan y que no sea abierto como de alguna manera está planteado. Y eso también, de nuevo, nos preocupa. ¿Cómo van a llegar a la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo van a ir? Y son los mecanismos que todavía falta, que estamos esperando que se determinen para ir en apoyo de qué y cuál empresa, aquella que está mal, aquella que quebró, aquella que tiene que contratar, para darle sustento a la economía, Tomás. Y nosotros desde hace ya prácticamente un año que hemos dicho que todo lo que creció el comercio estaba bien, sin embargo, no habían inversiones de mediano ni largo plazo que sustenten a esos trabajadores y que permitan entonces tener ingresos dignos de forma permanente. Pero ustedes han conversado con el gobierno, me imagino, han conversado con el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Qué impresión se han llevado? ¿Tienen algún plan o les han comunicado algún plan específico o no? No, aún nosotros hemos ya tenido algunas reuniones con el ministro Grau, con la ministra del Trabajo, con el propio ministro Marcel, que son nuestros ministros sectoriales. Pero es lo que hoy día conocemos y por eso que el detalle del cómo se implementan estas medidas va a ser tan relevante. Y particularmente, yo quiero insistir en esto, nuestro sector, el comercio, tiene un 80-85% de pequeñas y medianas empresas y todavía están esperando para ver cómo ellos acceden a los distintos beneficios, cuál va a ser la mecánica. Hoy día al comercio en general le ha ido bien, sin embargo hay un alto nivel todavía de endeudamiento. Estuvimos en una crisis, una profunda crisis de recesión el año 2020, muchos de los cuales no se han recuperado todavía. Entonces, claramente el cómo se lleva a efecto este plan del gobierno va a ser relevante y eso todavía nos falta bastante información, Tomás. En el mes de marzo la inflación fue sorprendente porque los especialistas auguraban 1,2, fue 1,9, o sea, disparado absolutamente y nadie previó el 1,9. O sea, una inflación absolutamente disparada, últimos 12 meses 9,4%, la de marzo fue la inflación más alta para ese mes en 28 años, o sea, la verdad es que son cifras enormes. Y se estima que podría superar el 10%, ahora, porque está en 9,4, lo va a superar dentro de poco. Se decía que el 10% se iba a superar a mediados de año, esto se adelantó, o sea, tenemos inflación muy importante con un bajo crecimiento que es el cóctel peor en economía. O sea, inflación alta, crecimiento bajo y déficit fiscal es el cóctel más amargo. ¿Qué espera el comercio o cómo va a afectar el comercio toda esta situación? El principal problema que hoy día existe en el sector, Tomás, es que no ha habido inversión, ni pública ni privada. Y para que exista inversión, particularmente la privada, tiene que haber certeza. Hoy día estamos viviendo un proceso constitucional, estamos viendo un nuevo gobierno que de alguna manera todavía está en implementación y por lo tanto para que exista, insisto, la inversión tiene que haber certeza. Hoy día no las vemos, ya no las veíamos desde octubre o agosto del año pasado,
producto de la incertidumbre que producían las elecciones presidenciales, y eso complica, porque la inversión trae aparejado la contratación de personas, y esas personas entonces pueden acceder a un buen sueldo, a seguridad social, que es tremendamente relevante, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, estarían en la máxima indefensión. Y hoy día, al contrario de eso, vemos que la informalidad que se genera y que existe en el país es gigantesca. Y hay informalidad además producto de temas como, por ejemplo, el comercio ilegal, que nos ha afectado muchísimo a nuestro sector en el último tiempo. Por lo tanto, nos parece a nosotros que una de las mejores medidas públicas, de política pública, es generar espacios para la formalización del trabajo, para la formalización de las empresas, y eso, lamentablemente, nosotros no lo vimos en el anuncio del gobierno. A propósito de comercio ilegal, después de 14 años de tramitación se dictó una ley que combate el comercio ilegal. Tengo una sensación, miro, en una de esas estoy equivocado, que va a ser letra muerta. Que da lo mismo. Nosotros tenemos muchas esperanzas en esa ley, Tomás, porque además no requiere de ningún reglamento. Es llegar y aplicar. Y aquí hay elementos que tanto el Poder Judicial como las policías tienen que incorporar a su análisis, que es el proceso de asociación ilícita que tiene aquella persona que importa productos a Chile en forma legal, pero aquí les pone un logo o algo que la hace que sea ilegal y sale a la calle a un menor precio. Hoy día existe la herramienta, hay que aplicarla. Y por eso que el Ministerio Público tiene aquí un rol preponderante en la aplicación de esta ley para que realmente no sea, como tú dices, ¿no es cierto?, letra muerta. Y aquí nosotros tenemos muchas esperanzas porque generándose ese espacio empezamos a abordar el comercio informal. El comercio informal en general es multisistémico. Hay gente que viene del comercio formal y pasa a la informalidad porque perdió el trabajo. Para esas personas hay que generar espacios y mecanismos de reconversión, de capacitación, de certificación de competencia para que puedan formalizarse en sus emprendimientos. Hay otros que son informales de toda la vida, también hay que hacer un esfuerzo por ello, pero también hay una cantidad importantísima de personas que están en la informalidad producto de la necesidad, primero, y que hay gente ilícita, delincuencia detrás de esas personas que hacen que sean cada vez más precarios. Y ahí está lo que hemos visto en el último tiempo. Claramente el arriendo de los espacios en las veredas se da, ¿por qué? Porque hay gente, hay delincuencia detrás de esos vendedores ambulantes. Entonces, claramente espero que esta ley, y particularmente de la mano del Poder Judicial y el Ministerio Público, realmente no sea letra muerta y sea un instrumento muy importante para erradicar o avanzar de alguna manera en la erradicación del comercio informal. La ley está vigente. La ley no necesita reglamento. Se puede aplicar ahora. Desde que se dictó, además, desde que se publicó en el diario oficial. ¿Se ha aplicado? Yo no lo he visto. ¿Está vigente? ¿Se ha aplicado? No tenemos conocimiento de eso, Tomás. Ya, o sea, en estos momentos podríamos decir, ahora es letra muerta, hasta ahora. Sí, hasta ahora no se ha aplicado, no tenemos conocimiento de que se ha aplicado. ¿Y usted ha preguntado por qué no se ha aplicado, no? Bueno, tenemos instancias de comunicación permanente con el Ministerio Público y tenemos que ver qué es lo que pasa y cómo podemos hacer que no solamente el Ministerio Público, sino que también las municipalidades vayan cumpliendo la ley, porque además recordemos que la municipalidad debe establecer un catastro de las personas que venden en el comercio informal, un catastro de los productos que venden y un lugar donde lo puedan realizar. Y ahí entonces generan los permisos, los famosos permisos, ¿no es cierto?, que otorgan las municipalidades para este tipo de comercio. Es un mecanismo de control que estamos implementando, Tomás, que es permanente en el tiempo, pero el daño es tan grande, el problema es tan grande, que la verdad es que no solamente los municipios, sino que vemos a cada momento que hasta las policías se ven sobrepasadas. Entonces tenemos que ir paulatinamente
acotando esto que significa, entre otras cosas, además, acortar o fiscalizar mejor aquellas bandas delictuales que están por la vía de la asociación ilícita entregando estos productos para que los vendan en la calle. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar una pregunta planteada, porque la verdad es que yo no entiendo. ¿Necesitaban una nueva ley? Sé que hay organizaciones tremendas, hay bodegas, hay camiones que reparten. Todo esto se reparte en la mañana, si la gente que se levanta temprano lo sabe. ¿Cómo se distribuye toda esta mercadería? A través de camioncitos. Y todo esto se va produciendo. Hay lugares en Santiago donde hay barrios donde se vende muchísimo. Bueno, también el barrio Franklin. No hay boleta, no hay nada. ¿Dónde está el servicio de impuestos internos? ¿Dónde está? ¿Algún funcionario que... Nada. ¿Se necesitaba una nueva ley o ustedes están en realidad viviendo una especie de ensoñación de lo que podría ocurrir cuando hay una enorme cantidad de dinero que se está moviendo? O sea, ¿por qué no han actuado hasta ahora? Más allá de la ley, el servicio de impuestos internos, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está aduanas? ¿Dónde está aduana? No se ven. Volvemos en un instante. Estamos de nuevo con Ricardo Mewes en minutos. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. Sintonizar con televisión digital en el 26.1 de libre recepción. Bueno, pero los que tuvimos Coronavac generó bastante alarma y preocupación también en lo que les informaba. Detuvo al presunto autor del incendio que destruyó 6 casas en el Cerro San José de dicha comuna. En la portada central de biobiochile.cl tenemos Iquique y otras 20 comunas retroceden. En Facebook, Radio Bio Bio. También nos puede ver y escuchar a través de nuestro sitio web, biobiochile.cl. Bio Bio TV. Estamos con Ricardo Mewes, que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio. La pregunta planteada, ¿dónde está el servicio de impuestos internos? ¿Dónde está aduana? Pero ¿dónde están las instituciones? No me digan que faltan nuevas leyes, ¿no? Ricardo. No, la verdad que aquí falta una coordinación a nivel central, Tomás, que justamente haga funcionar a las instituciones públicas que tienen a cargo la fiscalización y el control de lo que uno ve en la calle. Lo único que ha hecho el comercio ambulante ha sido aumentar. Nosotros, a través de un mecanismo, el Observatorio del Comercio Ilícito, que funciona aquí en la Cámara Nacional, nos reunimos con todas estas entidades y con los afectados. Y bueno, dentro de las cosas que logramos hacer, justamente está la publicación de esta nueva ley. Pero sí, aquí se requiere de voluntad política para que las personas que están en la calle realmente tengan la opción de formalizarse, también tengan la opción de regularizar su situación, porque algunos de ellos también son migrantes a los cuales estas organizaciones delictuales les retiene los documentos y las obliga a trabajar, precarizando
proceso bien. Realmente, sí, hay cosas que con voluntad política se pueden solucionar mucho más rápido y sin necesidad de nuevas leyes, efectivamente. ¿Se han encontrado quienes importan, los señores que tienen las bodegas, los señores que hacen la distribución a través de pequeños camiones? ¿Se han encontrado algunos o nunca se encuentra nadie? En general, Tomás, lo que ha ido pasando es que al no existir este concepto nuevo que parte ahora, o partió ya el 10 de febrero, 12 de febrero, de asociación ilícita, es difícil combinar lo que se importa legalmente y que aduana en sus registros tiene como importación legal y lo que se vende en la calle. Porque claramente ahí hay un proceso. Y hay un proceso que si los organismos públicos fiscalizadores y fundamentalmente las policías y el Ministerio Público, en la orden de investigaran la línea que se da, incluso desde origen hasta llegar aquí a nuestro país, creo yo que podrían vincular a estas asociaciones criminales que están vendiendo estos productos. Creo que ese es el mecanismo, esa es la línea de investigación y hoy día claramente el Ministerio Público no se puede restar a realizar. Nicolás Grau, el ministro de Economía, ofreció disculpas dijo en nombre del Estado de Chile a los locatarios afectados por el vandalismo después del 18 de octubre del 2019. Después de eso, ofreció ayuda a los locatarios que habían sido afectados. ¿Esa ayuda está llegando? ¿Hay algún acuerdo? ¿Qué ha pasado? Tomás, aquí hay tres elementos que me gustaría rescatar. Lo primero es que no venía en las propuestas una ayuda específica a aquellos comerciantes que dan a la calle que han sufrido actos vandálicos. Esta situación se da en todo Chile, en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades. Y aquí no ha habido el foco necesario para apoyar a esas personas. Sin ir más lejos, aquí en el barrio Bellavista y en el sector de Las Tarrias, donde está, ¿no es cierto?, frente al Parque Forestal nuestra institución, los días viernes es literalmente del terror. La gente sale arrancando a las 3, a las 4 de la tarde por miedo a que vándalos se puedan cruzar con ellos y les afecten su seguridad y la seguridad de sus trabajadores. No podemos seguir viviendo así. Hoy día, sin ir más lejos, asesinaron en un asalto a un repartidor de una empresa de retail. Hace una semana atrás murió una persona baleada en un centro comercial que estaba retirando valores. Aquí nos está ganando, Tomás, como país, como sociedad, la violencia y la delincuencia. Y el Estado tiene, de una vez por todas, que darnos la tranquilidad y la seguridad para poder ir y volver de nuestras casas hacia nuestros lugares de trabajo. Eso es fundamental para poder trabajar tranquilos. Y claramente, desde el punto de vista económico, me faltó a mí, de los anuncios que hizo el gobierno la semana pasada, estos temas y estas ayudas para quienes han sufrido del vandalismo del estallido social. A ver, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hizo un anuncio oficial, dijo que el ministro de Economía, Nicolás Grau, tendría reuniones en cerca de 10 ciudades del país justamente para ayudar a pymes y comerciantes que se vieron afectados después del estallido social. ¿Esas reuniones se produjeron porque el anuncio existió? ¿Se han producido o no? Salvo la visita que todos vimos, la verdad es que no, y sí el ministro Grau se comprometió a realizarlo, por lo tanto yo creo que efectivamente lo van a realizar. Lo que pasa y mi preocupación es que no estaba incorporada en el paquete de ayuda por 3.700 millones de dólares que el gobierno anunció hace algunos días atrás. Y me preocupa porque ellos necesitan mucho más que otras personas. Ellos lo han perdido todo, no solo perdieron un emprendimiento incluso familiar, como es la fuente alemana, hoy día la ex fuente, ¿no es cierto?, y que casi pasa a ser como un símbolo de lo que ha sucedido. Toda una vida, Tomás, de trabajo fructífero, arruinado en 2 segundos y medio. Esas son las personas que requieren de la ayuda que el gobierno ha ofrecido, que yo espero que se materialice a la brevedad posible.
Con respecto a lo que ha ocurrido durante el estallido, muchos comerciantes, yo escuché que eran arrendatarios, decían que los arrendadores no les bajaban las rentas de arrendamiento, que tenían muchos problemas para pagar. Hubo problemas en los malls, las empresas que son propietarias de estos establecimientos fueron durísimas en las condiciones de arriendo para los locatarios que no podían vender nada, pues se había producido un hecho de violencia y después ocurrió lo de la pandemia, entonces fue una crisis sobre otra y cuando ocurría la pandemia no les bajaba la renta de arrendamiento o se las bajaba muy poco. ¿En qué situación está todo eso? Te señalaba hace un rato atrás que nosotros en el 2020, Tomás, vivimos una crisis muy profunda y una recesión. Y ahí se ve claramente, en todos aquellos comercios que tú has descrito, se ve efectivamente esa situación. Y hoy día, con el buen año, porque hay que decirlo así, el buen año que fue el año 2021, se han ido recuperando para recuperar sus inversiones, para recuperar sus obligaciones que tenían, no solo de arriendo, también en las imposiciones a sus trabajadores. Y en ese sentido, creo que al día de hoy se han ido puestos al día de forma importante. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Estamos viendo que de aquí al segundo semestre probablemente tengamos otra crisis económica. Han anunciado las autoridades, han anunciado algunos economistas connotados, ¿no es cierto?, que Chile no va a crecer. Entonces, claramente se produce de nuevo un bache que tenemos que ver cómo se soluciona. Y a partir de ahí, entonces, ver en conjunto con la autoridad los mejores mecanismos para que esos comerciantes pequeños, esas pequeñas y medianas empresas que les ha costado muchísimo, que está el capital de los dueños, y aquí no son inversionistas institucionales, no, son los dueños de esos locales los que día a día van poniendo su capital para poder hacer funcionar esos negocios. Ahí tenemos que hacer foco en esas empresas y yo espero que con esas medidas sí, porque no todo es malo lo que anuncia el gobierno. Las medidas pro-pyme que están ahí, me parece que van en el sentido correcto. Siempre uno requiere más, pero ante lo que viene por delante, segundo semestre de este año, el Estado va a tener también menores recursos. Entonces, estamos en una situación compleja, económicamente compleja, saliendo de una crisis que en una crisis no se sale en un año, por muy buenas que hayan estado las ventas, y de cara también a un nuevo proceso de crisis económica. La situación no está fácil, esperamos que en conjunto los públicos con los privados podamos hacer frente y dar respuesta a lo que la sociedad requiere. Muchas gracias por este contacto con nosotros a la distancia. La próxima vez, a ver si lo hacemos una entrevista presencial. ¿Eh? Muchas gracias. Feliz, muchas gracias, Tomás. Ricardo Mewes, él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Gracias por seguirnos.